Vamos entonces a continuar con nuestro estudio del capítulo 12 del libro de Daniel. Entonces, vamos a ver, yo voy a hacerlo más, de pronto si terminamos antes, mejor, si no, van a tratar de terminar antes, ¿cierto? No, sí, porque ya 12 se acaba el capítulo y el libro de Daniel. Bueno, quedamos en qué versículo para los que vinieron hace 8 días, versículo 3. En ese orden de ideas les voy a pedir que nos coloquemos en pie y vamos a leer nuevamente todo el capítulo 12 del libro de Daniel. Puestos en pie todos. Hay que orar por estos equipos, estamos probando. Hasta ahora me enteré que 8 días, hace 15 días no teníamos cámara, ¿sí? Entonces, Luis ha estado probando aquí y allá y creo que ya, ¿cierto? Pero bueno, entonces agradecemos también a Luisa por esa gestión porque... no, ese es el área de... William y Luis estuvieron haciéndole fuerza y Javier también hacía coquitos y toda la vaina. Entonces, esa energía se pudo solucionar la situación. Ok, volvamos en lo que estamos, Daniel capítulo 12, del 1 al versículo 13. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Ese es el capítulo 12 del libro de Daniel. En ese orden de ideas hemos determinado en la clase pasada, ¿cierto?, que este capítulo muestra eventos que aún no han sucedido. Es claro para nosotros que versículos importantes y que frases importantes que se muestran en este capítulo determinan que ese tiempo aún no ha llegado. Cosas profundas como las que veíamos en los versículos 2 y 3, y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Ahí está hablando de los muertos. Allí serán despertados, eso todavía no ha pasado. Hubo unas primicias que ya hablamos en la clase pasada, ¿cierto? Dice que de hecho ciertos se evidenciaron. Dice, unos para vida eterna, pero también hay otros. ¿Para dónde? Para vergüenza eterna y confusión perpetua. Esas palabras son las que determinan que esto está por pasar. Que esta profecía específicamente no es para los tiempos de Daniel, es para los tiempos futuros, tiempos en los cuales nosotros estamos. Y es muy probable, muy posible que estemos cerca a estos últimos tiempos. ¿Quién sabe de fechas? ¿Quién sabe de tiempos? Solo el Señor. A mí nunca me ha gustado decir, no, es que va a ser en el 2022, el 18 de noviembre, no, el 18 de noviembre, no, ese día no. ¿Sí? ¿Qué será tan curioso? No me gusta dar fechas porque esas fechas generalmente se establecen sobre muchos supuestos, sobre muchas relaciones, entonces no. Esto es, dice el 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso muestra los premios, los galardones de esforzarnos, ¿cierto?, en transmitir la palabra del Señor. De amar la palabra del Señor y desde luego al Señor y llevarle a otra persona que no conoce inclusive esta nueva manera de leer la Escritura, que no es nueva, ¿cierto? ¿Sí? ¿Aclaramos? Porque no es nueva, es simplemente la manera adecuada como se debe leer, porque nos han enseñado a leer de otra manera. Entonces, cuando encontremos esas perlas que realmente son perlas, ¿qué debemos hacer? Llevarlas a las personas que no han podido lograr, ¿cierto?, quitarse ese velo o que todavía tienen el velo que entenebrece la palabra de Dios. Qué rico que toda la familia de cada uno de nosotros nos faltaría cuadra para poder convocarlas, ¿cierto?, a todas esas personas. Más si tenemos familias paisas que son numerosas, porque eso es, piense usted en toda la familia, rápidamente en toda la familia que podría estar aquí con usted gozándose de las cosas del Señor. Mucha, ¿no? Entonces ahí es. Y hay que también seguir orando por todos aquellos amados que están en el cristianismo, ¿cierto? Para que puedan ver lo que nosotros alguna vez vimos y que nos desestabilizó. Dios desestabiliza vidas. Y muchos derramamos lágrimas cuando supimos que allá donde estuvimos caminando fue un acercarnos, ¿cierto? ¿Cuántos dicen que sí? Fue un acercarnos. No podemos decir que eso no sirvió, no, a todo lo contrario. Fue un paso que el Señor quiso para acercarnos a Él cada vez más. Por eso agradecemos cada peldaño que el Señor nos ha permitido subir. ¿Este será el último? No, vamos a seguir subiendo hasta el conocimiento del Mesías, imagínense, hasta el conocimiento del Mesías. Esa es nuestra ruta. Entonces hoy tampoco debemos sacar pecho diciendo somos los que más sabemos. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Versículo 4, dice ya entrando, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué? Se aumentará. La ciencia se aumentará. ¿Qué nos permite interpretar que estas palabras efectivamente es para estos tiempos finales y no para los antiguos, ¿cierto? Cuando estaba presente Antíoco Epífanes. A ver, ahí, sí, correcto. Ahora sabemos que la Escritura tiene cumplimiento, ¿cierto?
doble cumplimiento. Eso no debe extrañarnos, ¿sí? Hace parte de la misericordia de Dios. ¿En qué sentido? En que hay hombres que ya pasaron muchas persecuciones, hombres que ya pasaron muchas situaciones y que tienen testimonios grandes como los que leíamos en los libros de Macabeo, ¿se acuerdan? Esa madre con esos 7 hijos, ¿se acuerdan? Duro. ¿Pasó? Pasó. Pero eso también volverá a pasar. Volverá a pasar. Entonces, bien, muchas cosas. Dice que el verso dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta frase también nos centra en los tiempos actuales, en los tiempos modernos. ¿Saben que la ciencia ha aumentado hace unos pocos años? Hace unos pocos años. O sea, digo hace unos pocos años en relación con el tiempo del mundo. Que para nosotros, ¿cuántos años tiene el mundo? 5.700. Casi 6.000, ¿cierto? No se olvide que eso también hace parte de nuestra creencia. No son 44.000 millones de años que nos están diciendo, no. Las cuentas, ¿cierto?, de nuestro pueblo dicen que son cerca de 6.000. Faltan un milenio. Falta 1.000. Años más, años menos. También debemos entender eso, ¿no? Años más, años menos. Entonces, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Díganme si eso no es una realidad hoy. ¿Y por qué digo hoy? Porque hace unos años no corríamos tanto. ¿Qué determina el correr de aquí para allá y de allá para acá? ¿Qué determina? Muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá. Que el tiempo no... buscando que... Perdón, Víctor, ¿qué? Buscando comodidad, o sea, lo que muchas personas tienden a creer en tantas ideologías, tendencias, denominaciones, incluso las mismas religiones, y buscando desesperadamente cómo tener ese punto de partida o ese centro para poderse ubicar en la vida. O sea, es que yo entendí ese versículo así como precisamente en este tiempo estamos, de que muchas personas, ay no, como incertidumbre. Ya la incertidumbre, ya no creía, ya no creo, sí creo. Sí, ¿y qué dice Cristian? Comezón de oído, si no le escuché. Tiene que ver, pero también tiene que ver con la realidad que estamos viviendo hoy. ¿A usted los tiempos no le alcanzan lo mismo que antes haciendo la misma tarea? O yo no sé si me pasa a mí. ¿Será que me estoy volviendo viejo? Sí. También. Es que también, pero no es eso. Yo sé que cuando uno se vuelve viejo empieza a hacer las cosas más lento, pero no, yo no, sí. Entonces, mire, determinen eso. No está alcanzando el tiempo para nada. Y las personas viven de afanes, de aquí para allá. Son muy pocas las personas que viven la vida como calmados, que saben ahí. Pero hay un general de estrés, porque eso es lo que genera el estrés, el trabajo, ¿cierto? Para cumplir cosas, metas. De pronto es la propuesta de la nueva manera de trabajo. A usted no le pagan por estar sentado, ¿o sí? Bueno, habrá unos que sí, y otros creerán que sí, pero a usted le pagan, aunque esté sentado, por resultados, ¿sí? Porque cumpla unas metas, porque logre unos estándares, porque lleve ciertas cosas, y eso produce estrés. Eso determina que muchos correrán de aquí para allá, ¿cierto? Y la ciencia aumentará. Unido a lo que están diciendo mis hermanos aquí. Y la ciencia aumentará. ¿La ciencia aumentará? ¿Será que ha aumentado? Hagamos una relación. Póngale, bueno, no sé, de pronto, no sé si Michael o Santiago conozcan lo que es una cámara de rollo. ¿Ya? Yo no sé si Valerie conoce una cámara de rollo.
¿Saben? Con la cámara de retratar, de fotografías de rollo, que uno tenía la Zen y la Canon y eso era la última, y entonces cuando sacaba 72 fotos eso era la machera, ¿sí? ¿Sí? Y usted cuidadito. Sí. Ahora sí. Entonces, oído. Ya las nuevas generaciones están viviendo con la tecnología. Son hijos de la tecnología. Yo no sé qué pasaría con las nuevas generaciones si tuvieran que vivir sin ella, sin la internet. ¿Cómo harían tareas sin la internet? Yo pregunto. ¿En dónde consultarían sin la internet? Tendrían que hacer lo mismo que nosotros alguna vez hicimos. Yo iba a la biblioteca, pastor, en la biblioteca. Sí, yo iba a consultar. Igual que los que en el tiempo de Alejandría iban a la biblioteca a consultar. ¿Se da cuenta la edad? Mire los años. Y estamos hablando de que en estos últimos años la ciencia ha aumentado terriblemente, ¿o no? Sí. Ok. ¿Cuántos saben consultar en una biblioteca? Es más, ¿cuántos hacen una presentación al estilo, con carteleras? Ya muy pocos. ¿Sí? Muy pocos. Sí, a mí unos estudiantes me hicieron unas carteleras y yo quedé como que, ¿esto qué es? ¿Sí? Entonces, y muy bonitas y muy decoraron, me sorprendieron. Esos fueron estudiantes de 5. ¿Sí? Entonces, ok. Ahí implica, ¿cierto?, que la ciencia ciertamente ha aumentado. Efectivamente, se aplica para los tiempos futuros, aunque se debe decir que siempre ha existido ciencia. Ahora su desarrollo se da exponencialmente, porque la ciencia siempre ha existido, ¿o no? Nosotros miramos en los libros antiguos y habían científicos, siempre los ha habido. Eso, unido a que el tiempo ya no alcanza, hace que corramos literalmente, ¿cierto?, para lograr nuestros compromisos. Contextualizando, estamos hablando, podríamos estar hablando de que estamos en este momento, en un momento interesante. Dice, mientras que a Daniel le dice que selle las palabras, a Juan en el Apocalipsis, ¿qué le dice? Que no las selle, porque son para estos días. El versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjese que a él le está diciendo, todavía no. Estas palabras todavía no son para ustedes. Sí. Más adelante veremos que dice, no, pues que no entendí, no, refresco, no se trata de que entienda. Se trata de que, ¿qué? De que escriba. ¿Usted podría vivir con eso hoy en día? Yo creo que no. Muchas personas que el Señor les dijera, escriba así no entienda, yo creo que hoy se cogerían contra la pared y ¡papa! Yo tengo que entender porque es que yo no puedo hacer nada sin entender. Yo soy hijo de la razón. El producto de esta nueva sociedad es reflexionar sobre todo, inclusive lo que Dios dice, ¿o no? Que el Señor le diga esos mensajes que a veces no comprendemos. No, yo no lo hago porque no lo entiendo. Increíble. Mire lo que está pasando aquí. Por eso, ¿quién como Daniel? Que fue un siervo verdadero del Padre. Fue un siervo verdadero del Padre. Se necesitan más hombres como este, como Daniel, como Elías. La otra vez, en esta semana estaba soñando. No estaba durmiendo. ¿Sí? Y yo coloco en las noches, voy a contarle una intimidad. Yo coloco todas las noches la tablet con la Biblia. Se va leyendo, ¿cierto? Pues como estoy dormido no puedo leer, pero va leyendo. Y en medio de esa escuché a Elías.
¿cierto? La vida de Elías, lo que hacía Elías. Entonces yo dije, esto hay que predicarlo. Ahí viene que vamos a predicar próximamente. Qué vida tan... Aparte que ya lo hemos leído varias veces, ¿no? Pero justo, no, es que no les voy a decir porque daño la enseñanza. Yo como que cogí conciencia en una frase que me dejó impactado y que ya había escuchado y que ya he tratado y de la cual ya he predicado en anteriores oportunidades. Pero me dijo, y esto hay que enseñarlo acá, nuevamente. ¿Sí? Entonces, no me adelanto. Apocalipsis 22:10. Vamos todos a la escritura. Apocalipsis 22:10. ¿Qué dice? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Sí ve la diferencia? Mientras que al uno le dijo está lejos, no son para este, aquí ya está diciendo ya está cerca el tiempo. Ahora, no falta la persona que pueda decir, pero es que de eso ya llevamos 2000 años. Entonces, ¿cuál cerca? ¿Ya? Que responda eso, pastor, a ver, ¿qué? La misericordia del Padre y los tiempos que todavía no se han dado. Por eso, las profecías. Dice Mateo, ya hemos leído una y otra vez, que hasta que no, ¿qué? Hasta que no se cumpla toda la profecía, ¿cierto? Hasta la coma, la tilde, todo, hasta que no se cumpla, no pasará, no llegará el fin. Entonces ahí tenemos que nosotros, faltan cosas por cumplir. Eso es lo que determina que todavía faltan. ¿Qué faltaría? Según nuestro conocimiento, ya prácticamente lo último. Y todo se ha dado para que ya estemos muy cerca de esa gran persecución. Muy bien. Y esta frase debe indicarnos que de verdad está el tiempo cerca. Pensemos en la tecnología que hoy vemos y en todo lo que nos rodea, ¿cierto? Entonces eso nos determina. Mire lo que dice esto, lo saqué de la internet desde luego. Dice, a la tecnología le debemos tanto de nuestro mundo actual que sería un récord intentar enumerar todos los avances que han mejorado nuestras vidas. Porque es una cosa sobre otra. Esto es de la página de, ahí está, no lo digo. Sí. Sería un récord. Realmente decir todos los avances tecnológicos que hemos desarrollado en los últimos días. El título de este reportaje o de otro que no leí, la tecnología ha aumentado en 100 años lo que no se ha visto. Tan solo en un espacio de 100 años. ¿Sí? ¿Estamos en qué? En el 2000. Eche para atrás 100 años. 1900 ¿qué? 20. ¿Qué tal por allá? Podemos inclusive tener panoramas de esos días. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al lado del río, al otro lado del río. ¿Ya? ¿Qué muestra? Hay varios comentarios sobre este versículo. Una visión de dos ángeles más, ¿cierto? Uno de un lado del río, porque realmente lo que está centrado es el río Hidekel o el Tigris, acordémonos que lo enseñamos. Y el otro al otro lado, posiblemente dando a entender que en todas partes los ángeles atienden para ejecutar los mandamientos de Dios. Esa sería una de las interpretaciones más, ¿cierto?, cercanas a este texto. Donde quiera que estén, los ángeles están atentos a realizar
las órdenes del Padre. Justo, porque además, aquí hay uno, pero aquí hay otro, pero ¿en dónde está el otro? Ya lo leímos, ¿no? Hay 3 ángeles ahí. Están sobre el agua, encima del agua, ¿cierto? Entonces, 3 ángeles. Algunos dicen que las 2 figuras hacen referencia al cristianismo y al islamismo, o al islam. ¿Sí? Algunos dicen. Y podríamos botar muchos argumentos en relación a eso. ¿Ah? Porque de todas maneras siempre, o en la mayoría del tiempo, han estado presentes. Ahora, no sé, ¿cierto?, cómo llegan a esa interpretación, pero posiblemente porque se presentan como espectadores de los acontecimientos finales. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Lo que es el Islam y el cristianismo llegarán hasta los tiempos finales. ¿En qué bandos? No sabemos. ¿Contra quién? Bueno, posiblemente sí lo sepamos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo será la relación del cristianismo con los mesiánicos? ¿Qué cree usted que puede pasar ahí? ¿Es mejor esa relación que con los del Islam? No sabemos. No sabemos. Dicen más el mesianismo los cristianos. Lo que yo sí he podido notar es que aún con dolor lo decimos, al cristianismo le causa incomodidad el mesianismo. ¿Sí? Les incomoda terriblemente. Pero les incomoda, debe ser con algo espiritual o de alguna situación, porque si fuera por la razón no tendrían sentido. No tendrían sentido de hacerlo. ¿Se entiende? Entonces no sabemos. Recuerden que las mayores persecuciones, el pueblo judío se las adjudica ¿a quién? A los cristianos. Acuérdese que la Alemania, ¿cierto?, del ¿cómo se llama?, del Holocausto, era una Alemania cristiana, ¿o no? Acuérdese que las guerras de los cruzados eran guerras católicas, cristianismo. ¿Sí me hago entender? Y después dicen que por qué los judíos son como tan alejados. ¿Sí? Esa parte no se concibe. Entonces, tengamos presente eso, no sabemos. Ya saben que yo no tomo mucha parte en relación a esos. Lo que sí sabemos es que va a haber un gran sistema que integre muchas cosas, y tiene que hacerlo. ¿Cómo ven ustedes la parte de tolerarse unos a otros hoy en día? ¿Será que usted puede tolerarse, sí, con el otro? Cuando ya incomoda, cuando ya todo desajusta, cuando a veces lo que dice es ¿qué dice? ¿Pero por qué lo dice? Y me engancho yo, así sea escuchando un video. Estoy viendo un video, ¿cierto?, de alguien y me agarro y pero es que ¿cómo dice eso? Pero es que no lee, y empieza a pelear con el video. Eso es una manifestación de lo que es la persona hoy en día. ¿Ya? Está viendo el noticiero, pero ¿cómo es que está viendo el partido? Pero es que métala por el otro lado. Pues, hombre, él no le va a escuchar por más que grite, ¿cierto? Entonces, ahora tenga en cuenta cuando realmente exista una persecución. ¿Cuál va a ser el trato según el contexto que tengamos? Ojo, hay que mirar. Otros dicen que se trata de la casa de Judá y de la casa de Israel. Entonces ahí pues podemos decir sí, podemos decir no. Yo lo que sí sé es que son seres, ¿cierto? Dice he aquí otros dos ¿qué? Ángeles, ¿sí? Entonces nada que hacer. La verdad yo creo que son ángeles que están prestos a realizar las órdenes del Padre y ya. Ahí
el texto no me da para decir más, yo ahí no nos metemos en esa relación, ¿sí? Entonces es simple. Muy bien, dice, estos dos ángeles a cada lado del río, junto al tercero que están sobre el río, pueden tener algo que ver con Apocalipsis 14, 6 al 12. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Vamos a leer desde el 1 para mirar los contextos. Dice, después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como de sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaba su arpa, o sus arpas, perdón. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero, y en sus bocas no fueron hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Sí ve que hay condiciones específicas de estos 144,000 que descalifican a todo el mundo? ¿Sí? Realmente a todo el mundo. Ahora el 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es para los últimos tiempos. Por eso es que digo, podemos tener una relación, ¿cierto?, de esos 3 ángeles que están dando el mensaje para los últimos tiempos, con estos 3 ángeles que realmente ya están cumpliendo cosas de los últimos tiempos. La palabra me dice que no va a pasar absolutamente nada, ¿cierto?, hasta que no escuche, ¿cierto?, del evangelio, el último de la tierra. ¿Es claro? Entonces, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Elohim y dadle gloria. Perdón. Dice 7, diciendo a gran voz, temed a Elohim, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Propone absolutamente ¿qué? Mire que está motivando a las personas, a todas. Es una proclamación abierta, porque antes dice que toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué sale de ahí? ¿Qué falta? ¿Cierto? Correcto. Entonces dice, temed a Elohim, porque realmente hoy necesitamos tener temor del Padre. Darle gloria, ¿cierto?, porque el momento está llegando, o ha llegado en el caso del versículo, ¿cierto? Dice otro ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. Este ángel está proclamando el final de la que ha prevalicado a través de toda la historia, que se conoce como la Babilonia. ¿Quién es la Babilonia? Muchos han determinado y muchos enfatizan, ¿cierto?, en que ha sido la Iglesia Católica. Yo me sostengo diciendo aparte, pero pueden ser muchas cosas que desde muchos tiempo atrás han estado desarrollándose. ¿Usted cree que la Iglesia Católica salió así como así?
Yo a veces creo que es un sistema que salió de un plan casi perfecto, pero no son los únicos, no son los únicos. Hay gente que quiere mover este mundo a su antojo para encontrar fines específicos. Muchos de ellos judíos, muchos de ellos judíos. Mi hermana Gladys mandó un video esta semana que me llamó mucho la atención, donde muestra un panorama interesante que todos conocemos, ¿cierto? Que todos conocemos, pero que muy pocos sacamos así como a la flor del conocimiento. Ahí se ve una relación muy increíble de poderes humanos, ¿cierto?, que mueven el mundo para lograr cosas. Y usted se asombraría todos los que intervienen ahí. Gobiernos, religión, pueblos, ¿sí?, para estandarizar cosas que quieren desarrollar. Desde luego lo último del video me hace pensar, pero eso después lo hablamos, hermana Gladys. Pero muy bueno el video, gracias. De hecho, creo que se lo mandó a Luz y Luz me lo compartió a mí, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo vi todo, mi hermana Gladys, gracias. Entonces, ahí está. Dice, el otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todos. Mire, ha hecho a todos. ¿Qué hizo? ¿De qué bebió? De ese vino que propone, ¿qué? Un engaño. Cuando uno está borracho, ¿qué es lo que tiene control sobre sí mismo? No. ¿Cierto? Se le coloca una pantalla y es moldeable. Puede estar usted manejado por cualquier situación. Ese es el vino que esa Babilonia ha derramado a través de la historia en la humanidad. Ese es el vino que los jóvenes hoy beben a través de la internet. Ese es el vino que ha dañado a las familias por décadas, por años, ¿cierto? Y que ha desintegrado la sociedad. Porque lo que hace es mover todo, ¿para qué? Para fornicación. No estamos a punto de que ese vino derramado, ese vino repartido se derrame. El fin es, dice, las naciones del vino, dice, o vamos a leer todo, dice, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mire, si quisiéramos ser literalistas, podríamos aplicar este verso a lo que hoy estamos viviendo. Es una época donde todos con todos y para todos. La mayor unidad del mundo se está viendo ahorita. Todos con todos y con todas. El uno con el uno con la una con la una. ¿Esa es la unidad que quiere Dios? No, ese es el vino que ha derramado este sistema para poder embriagar al mundo y llevarlo a fornicación, literal. Si lo pudiéramos colocar de manera literal. El versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Esto que quede absolutamente claro. Porque hay gente que se agrada más de las cosas del demonio que de las de Dios. Y le sigue fielmente, ¿cierto?, a ese Dios caído, a Satán. Y quiere jugar en medio de todo, ¿cierto?, con la fe del creyente o con las cosas del creyente, metiendo sutileza.
a través de los años he podido evidenciar dentro de las congregaciones personas que se mueven con tal sutileza que no son detectadas, pero su obrar es del demonio. Y acaban con uno y siguen con otro. Acaban con ese y cogen el otro. Y no se van de las iglesias, son los primeros que llegan. ¿Sí? Son los últimos que se van. Son los que más oran. Son los que más ayunan. Porque saben hacer su trabajo de manera perfecta para el devorador. Entonces, para ellos es la gran voz de este ángel. Si alguno adora a la bestia y su imagen, él recibirá la marca en su frente, ¿cierto? O en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los santos? ¿Cuáles son los que realmente determina el Señor que son hijos suyos? Dos cosas claves. Versículo 12 estoy leyendo. ¿Sí? Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Se entiende? Mandamientos del Padre y fe de Yeshua. Ahí está esos dos componentes sin los cuales no podemos llegar al Padre. Y Apocalipsis nos lo muestra de manera categórica. Así que si hay alguien que no quiera cumplir mandamientos, meditar hay que hacer. Hay que meditar sobre lo que estamos haciendo. Y si hay alguien que le estorba decir Yeshua, también debe meditarlo. Porque los dos son necesarios. Y hoy más que cualquiera nosotros lo entendemos, ¿o no? La realidad de los mandamientos y la realidad de Yeshua en nuestras vidas. A eso nos debemos afianzar. Solo el 13 para acabar. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Amén. Decimos amén a eso. Entonces, más bien tengo la intención de creer que estos tres seres se unen perfectamente con esos tres seres del Apocalipsis, porque hablan de las mismas cosas. Los dos están hablando del mensaje final. Los dos libros, los dos textos están hablando para el mensaje final. Así que Daniel nos enseña, Apocalipsis nos ratifica, ¿cierto?, de las cosas de las cuales debemos cuidarnos. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Mire que hay una pregunta increíble. La pregunta nos debe llamar la atención, porque ¿cuáles son las maravillas que están pasando? ¿Cuáles son las maravillas? Yo no veo ninguna maravillas en el texto, al contrario, veo cosas terribles. Sin embargo, el texto está diciendo: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora, fíjese que la enseñanza del rabino nos dio el puente cuando hablaba de la palabra maravillas. ¿Sí la copiaron? ¿Qué decía? ¿Cuál era una de las definiciones? ¿Sí? Estar separado. Pero alguna definición tenía que ver con cosas terribles. ¿Se acuerda? Una de las definiciones era terribles. ¿Cuándo será el fin de estas cosas terribles? ¿Sí?
porque realmente lo que está mostrando es eso, cosas terribles, ¿sí? Miren lo que dicen sobre esto. Se dice que esta pregunta tiene que ver más con cuánto duraría el tiempo de estas cosas terribles o maravillas, en lugar de enfatizar en el tiempo en que se darían estas cosas maravillosas. ¿Cómo así? ¿Está diciendo cuándo será el fin de estas maravillas? No. La pregunta más bien sería, bueno, ¿y cuánto durarán estas cosas terribles o estas maravillas? Entonces eso es lo que han interpretado los que se acercan a la Escritura. ¿Por qué lo dicen? Pues de allí la respuesta en el verso siguiente. ¿Sí? ¿Qué dice el verso siguiente? 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad. Perdón, ¿y la mitad de qué? De un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces ahí encasilla, ¿cierto?, esas cosas terribles que van a hacer. Y fíjese que habla de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Todos, o bueno, los que yo he leído, determinan esta clasificación de tiempo como 3 años y medio. Como 3 años y medio. ¿Sí? Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años, la mitad de un tiempo, medio año. 3 años y medio. ¿Sí? Lo que daría para interpretar o nos permitiría interpretar que esa gran persecución o tribulación poderosa va a durar 3 años y medio. ¿Sí? ¿Cuántos estamos dispuestos a pasarlo? ¿Cuántos estamos dispuestos a aguantarlo? Nadie está dispuesto ni a pasarlo ni a aguantarlo. ¿Qué hacemos? Rogar por la misericordia de Dios que nos guarde, ¿cierto?, de tal situación. ¿Dónde? En la palma de su mano, si es posible. Porque va a ser terrible. Ahora, usted siga pensando como piensa actualmente. Mañana empiezo. Yo lo digo de manera jocosa, ¿no? Cuando alguien me pregunta, ¿cuándo va a empezar a hacer ejercicio? Mañana empiezo. Pues yo lo digo de manera jocosa. Pero ahora les traslado esto para que lo vivan de manera de una realidad. Deje de decir, mañana empiezo. Y empecemos hoy mismo, ya. ¿A qué? A ser creyentes verdaderos, lavados por la sangre del Mesías, que la inmersión que hicimos, el bautizo en aguas, sea evidente en nuestras vidas, sea coherente en nuestras vidas. Luego no bajamos a las aguas para decir que una nueva criatura salió y que somos testigos fieles del Señor, de Yeshua. Y entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en todo este tiempo? Seguimos metidos en nuestras cosas. Seguimos viviendo cómodamente en muchas de las circunstancias. Ahí sí, adelanto el próximo mensaje. ¿Dónde están los Elías del pueblo del Señor? ¿Dónde están los Daniel del pueblo del Señor? Hombres y mujeres con convicción, que son capaces de dar todo por su Señor. Porque leemos este escrito y le creemos al escrito porque es palabra de Dios. Y defendemos el escrito, no con peleas ni gritos, sino con razón, entendimiento y alto contenido de espiritualidad. Porque las batallas en el Señor, ya lo vimos en Daniel, se dan desde el punto de vista espiritual, aunque se muestran en las cosas físicas. ¿Sí lo vimos ahí?
Por lo menos yo sí lo vi y creo que lo enseñé. Es momento de tomar en serio las cosas del Padre. Es momento. De manera individual, cada uno de nosotros está obligado a realizar. El Señor nos ayude, el Señor nos fortalezca. Parémonos delante de nosotros mismos y evaluemos nuestras vidas y digamos: Señor, cámbiame, porque yo o no quise o no pude. Puede pasar cualquiera de las dos. La primera, cuando no hago la intención, no me preocupa, no me interesa. Y la segunda, cuando realmente he desarrollado y he tenido un esfuerzo en cambiar, pero no puedo. Ahí es cuando decimos: Señor, tú cámbiame. Porque yo luché con mis fuerzas a lo que pude. Ahora le corresponde al Señor cambiarme. Él mira nuestro corazón y determina hacerlo. Porque ya lo ha hecho con muchas personas a través de la historia. Extraemos dos cosas puntuales de este verso, del verso 7, ¿cierto? Dice, la primera hace referencia al tiempo que muchos determinan como 3 años y medio, que es el mismo periodo donde se cree que el antimesías gobernará, ¿cierto? Para conseguir o perseguir más bien al pueblo. ¿Cuántos creen en una segunda tribulación? Levanten la mano. Sí, ya hubo una persecución, ya hubo una tribulación. De hecho, han habido muchas tribulaciones, persecuciones. ¿Cuántos creen que va a venir una persecución, una tribulación? Levanten la mano. ¿El resto no? ¿Por qué? Quiero que me digan por qué. Los que no levantaron la mano. Entonces voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cuántos creen, cierto, que va a venir una persecución, una gran tribulación? Levanten la mano. Ok. Espero que me compartan, cierto, esas relaciones del por qué no creen en lo que dice la Escritura. Que no sea el contexto histórico o la interpretación histórica que ya conocemos, que obvia todo lo que estamos enseñando en este sentido. La primera hace referencia a este tiempo, ¿cierto? Y hace relación a ese gobierno del antimesías. Tiempo que también se relaciona en Daniel 7:25 y que posee doble cumplimiento para el tiempo de Antíoco, pero también para el del antimesías, que ya miramos. Simplemente recordemos ese versículo, Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Sí? Esta fue la época, ¿cierto?, de Antíoco. Pero esta también será la época del antimesías. Ahora, no pierda de vista que lo que más ha querido cierto sector de la humanidad es esconder los tiempos del Señor. Porque todas las personas que se acercan a los tiempos del Señor, ¿qué hacen? Se arrepienten y tratan de hacer Torah. Sí. Básicamente estos tiempos del Señor tienen que ver con ¿qué? Con sus fiestas. ¿Tienen que ver con qué? Con su Shabbat. Con sus lunas nuevas. Los tiempos del Señor. Aún con el mismo día. Como se maneja el día. Pero cuando uno se va acercando a esas realidades bíblicas, le entra ese deseo de escudriñar más. Y todos terminan en donde, aquí sentados o en alguna otra quejilá. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta?
Entonces, a través de la historia han existido personas que han cambiado una y otra vez esos conceptos de tiempos, o los han querido maquillar. Fíjense que al comienzo decían la semana mayor. Eso es maquillar. ¿Sí? Fíjense que también primicias, la fiesta de los ramos, ¿sí? Pesach. Los han querido maquillar, los han querido cambiar para confundir. Entonces, ahí está relacionado. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? Muy sencillo, muy sencillo. Va a pasar de la siguiente manera, un decreto que diga tal cosa. Hace unos 2 años se estaba desarrollando, ¿cómo era? La ley para establecer el Día de la Familia, ¿sí se acuerdan? ¿Qué es el Día de la Familia? Que el domingo es el único día de descanso y que ese día es un día en que todos deberían estar gozando de su familia. De tal manera debe salir un decreto en las naciones, para que ninguna empresa trabaje el domingo. Es decir, que se trabaje de lunes a sábado, pero el domingo no. Dígame si eso no es querer cambiar los tiempos, el orden de las cosas. Ya saben de dónde salió, ¿no? De Roma. Ya saben, ahí ya. Tantas cosas que han intentado y que están diciendo. Miremos Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablara, dice, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Tres años y medio. 3 años y medio. Sí. Tengo una pregunta. Básicamente para los que no creen en la persecución que viene. ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Estamos viviendo el milenio del reino del Mesías, del gobierno del Mesías? Porque si esto es el gobierno del Mesías, yo no me imagino cómo será el paraíso. Y creo que de paraíso no tendría ni esto. ¿Qué falta por cumplir? Si ya la Escritura, lo último de cumplir es esa persecución, la venida del Mesías y hasta luego. ¿Qué falta por cumplir? ¿Sí? En este momento los que creen eso podrían cerrar la Escritura y decir Tetelestai, ¿cierto? Está todo cumplido. ¿Se entiende? ¿Qué propósito leer un libro que ya pasó? Eso es como la canción. ¿Para qué leer un periódico de ayer? ¿Se entiende la filosofía profunda del discurso del autor o compositor? No tiene sentido leer lo que ya sabemos. No tiene sentido leer lo que ya sabemos. Y si ya cerró, si ya acabó, cierra y vámonos. Eso también es quitar esperanza. Eso también es quitar ¿qué? Fe. Esto propone que no seamos tan ligeros al adoptar propuestas de solo entendimiento. En última, ¿sabe con qué se va a quedar? Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero lo voy a decir. Con nada. No se va a quedar con nada.
el mejor ejemplo, el que hizo Bullman. Ahora no se vayan a leer a Bullman, porque si tienen ese concepto y lo leen van a quedar peor. ¿Qué hizo? ¿Cogió qué? Su teología como la manera de coger una cebolla cabezona y empezó a ¿qué? Le quitó una capita, le quitó otra capita, ¿sí? Luego le quitó otra capita porque tenía algo sucio y siguió quitándole capitas hasta que se quedó con ¿qué? La cebolla está llena de capas y si usted empieza a quitar capas se va a quedar con nada y creyendo, ¿saben qué? En uno mismo, diciendo qué maravilla soy yo, ¿de dónde salió? Del charco, del barro, de lo que sea, pero mira a dónde llegamos. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta ningún lado. Porque la única realidad es que la Escritura también dice que uno nace y muere, y eso no lo discute nadie. Y después de eso, el juicio. Ahí sí hay discusión. Entonces, pensemos bien en las cosas antes de tomar posiciones. Leamos humildemente la Escritura para poder acercarnos a las cosas venideras. Esta realidad que vemos está en la Escritura. Yo la leí hace 20, 30 años y hoy la veo más real y más cerca que hace 20 o 30 años. Es que con el internet entonces ya podemos ver todo, ya no sé qué. No. Usted salga aquí al frente a la calle, eso se está viviendo. La misma situación que se empezaba a ver en esas épocas. Muy bien, ojo, porque este Apocalipsis 13 dice, también se le dio boca que hablare grandes cosas y blasfemias. Tendríamos que meditar sobre qué implica blasfemias, ¿no? Y grandes cosas. ¿Para qué? El problema es para qué se hablan grandes cosas y blasfemias en contra de Dios. ¿Para qué? Se dice algo para que el mundo escuche, ¿o no? Y cuando el mundo escucha, gran parte de personas que escuchan, ¿qué hacen? Siguen esas tendencias. ¿Sí? Tengamos cuidado con estas cosas. Dice, ahí en el 25, dice, estamos en el 7:25, pero ahora leamos lo que continúa Apocalipsis 13, 6 al 9. Y abrió su boca en blasfemia contra Elohim, ¿cierto? Dice, para blasfemar, mire de lo que blasfema. ¿Cuáles las últimas discusiones entre los pueblos creyentes, cuál han sido? Dígame si no es el nombre. Y entonces uno dice, no, es que el nombre no, es que el nombre es... Y todos ponen argumentos, ¿o no? Todos ponen argumentos. Yo sé que ustedes han leído porque yo también he mirado. Y uno se queda con... entonces abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar su nombre, su tabernáculo. Dígame ahorita que venga el templo, ¿qué va a pasar? Con todos los sectores que defienden hoy día en todo, a todo el mundo defienden todo, menos las cosas buenas. ¿O no? Es increíble ver que defienden los animales más que la vida de los hombres. ¿Ya? Entonces usted ve un perrito pero malta así, obvio está mal que se haga. Pero hacen unas manifestaciones animalistas. ¿Sí se llama así? No sé si se llama así, pero me sonó bien. Que yo no veo que hacen cuando, por ejemplo, hay maltrato infantil. Una vez en el Transmilenio, yo vi una pareja joven con un coche.
que lo tenía con el mayor cuidado cuando sacan un perro de ahí. ¿Del coche? Sí. Y eso le tenían las cobijas, le tenían de todo, como si fuera un bebé. Sí. Se van a criar un perro malcriado. Sí, no pasa. No dice Dios santo, pero Sí, ¿hasta dónde llegaremos? Esa es la nueva tendencia, ¿no? Reemplazamos ahora los niños por las mascotas. Y queremos más las mascotas que los niños. Mire lo que dijo Víctor, el aborto. ¿Ah? No salió hace poco no salió diciendo un cura, no sé, la noticia no la tengo bien clara, diciendo que era más terrible, que el, ¿qué fue? Sí, correcto, cierto, que era más terrible el aborto que la pedofilia. Esa es una relación de insensatez, ¿ya? Pero allá nos ha llevado toda la situación. Ok, dice de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Eso es qué? Ángeles. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre las tribus, pueblos, lenguas, naciones, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Fíjese que esta relación de este capítulo, Apocalipsis 13, también habla de ese libro, ¿no? Daniel 12:1 empieza hablando de todos los que se hallen escritos, en el libro. ¿Sí se da cuenta? Cómo Daniel tiene sustento en las profecías de Apocalipsis. Dice, arremete contra todo lo que viene de Jehová. Absolutamente todo. Ahora, si usted sigue al Señor, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Sí. Hoy en día a Dios lo han sacado de muchas naciones y en Estados Unidos están reemplazándolos por estatuas del diablo. Pues entonces que se vuelva bombero. Sí, a ver. Pero mire lo curioso de los, Jackie que es abogada, lo curioso de los derechos, ¿no? Uno se siente incómodo y vulnera el del resto. ¿Y quién defiende los del resto? A mí me gusta que diga Dios y patria. ¿Y quién defiende mi derecho? Es más, yo me incomodaría que lo quitaran. Entonces, ¿quién defiende ese derecho? No, solo uno. El mundo está torcido. El mundo está torcido. Entonces no hay una relación coherente ni consistente con las cosas. Pues que se salga de la institución, que sea bombero, ¿cierto? Que sea de otra institución. Es que no faltaba. ¿Sabe qué es de la policía o de las fuerzas militares sin Dios? Nada. Basta leer la escritura y ver la historia para determinar que quien hace las guerras y las gana es el Padre. No, los hombres hacen la guerra, pero el Señor las acaba. Sí, a no ser que sean puntuales. Continuemos, versículo 7. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán ¿qué? Cumplidas. Lo segundo que debemos observar es que nos muestra un tiempo en el que llegará el tiempo final. ¿Sí? Cuando van a ser cumplidas. Esto solo se dará cuando se acabe la dispersión del pueblo. Ahora, ¿en este momento hay dispersión del pueblo? Sí. ¿Por qué? ¿Cierto? Todavía no se ha unido. Eso quiere decir que falta algo que cumplir. Aunque sabían, ahí para
sabían, ¿cierto?, que hay teorías que dicen que ya se cumplió la dispersión en el 48, cuando se dio la nueva propuesta de que Jerusalén, ¿cierto?, Israel como Estado, entonces ahí ya todos tenían la facultad de volver. Se les olvida un pequeño detalle. ¿Cuál creen? ¿El bus? ¿Qué? No, volvieron más. Hay más. De hecho, yo diría que hay pocos de todas las tribus. Pero ¿qué es lo que hace que no se haya acabado la dispersión? Dígamelo bíblicamente, porque ya se los dije históricamente, 48. Sí. El Señor dice que de todos los 4 lugares del mundo, ¿qué pasará? Ahí sí se acaba la dispersión. De resto es cuento. Podemos viajar de turismo a Israel, estar allá y decir yo soy judío, gritar fuerte, pero no se ha acabado. Sí. Se acaba cuando el Señor llame a todo ese remanente, a todo ese Israel, a todo ese pueblo y lo congregue delante de él. Ahí sí se va a acabar. De resto, dispersión viene de la palabra 53:10. Dice triturar, esparcir, desatar, desmenuzar, dispersión, esparcir, estallar, quebrantar, quebrar, romper. Bonitas las definiciones, ¿no? Porque a través de la historia es lo que han hecho o lo que le ha pasado al pueblo del Señor. Han sido quebrantados, han sido dispersos, han sido esparcidos, han sido estrellados. ¿Será que han sido estrellados? ¿Han leído el Salmo? ¿Han leído la Escritura? Donde dice, benditos los que estrellen los hijos de los de Babilonia contra las peñas. ¿Cómo es que un judío dice eso? Porque es que verso siguiente dice, como ellos hicieron con nosotros. ¿Se da cuenta? Porque cogían los recién nacidos y ¿qué? Quebrantar, romper y toda la condición que implica la palabra dispersión. ¿Sí? Eso no se, al contrario, va a llegar un momento en que se dé o se venga más fuerte. La palabra tiene un contenido fuerte que muestra lo que pasará en medio de esa persecución a los creyentes, desde luego. Tenga en cuenta que no estará, ¿cierto?, el que defiende al pueblo del Señor. ¿Quién es? Miguel. Ya entendimos eso, ¿cierto? Ya miramos. Ahorita vamos a mirar más adelante un pasaje de Apocalipsis que muestra esa relación un poco clara o más clara. No va a estar Miguel que defienda. Entonces ahí sí va a ser el acabose. Continuemos entonces. Miremos Apocalipsis capítulo 10 versículos 5, 6 y 7. Dice, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, ¿qué? No sería más. No sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo que estamos leyendo de Daniel, lo que hemos leído de los otros profetas. Solo hasta que ese séptimo ángel toque su trompeta y pase todas las situaciones que tengan que pasar, hasta ahí llegará el tiempo, ¿cierto?, en que Dios acabará absolutamente este proceso. Así se lo ha dicho a todos sus hijos, a todos sus profetas. Y nosotros debemos creerlo, debemos creerlo. Dice Hechos capítulo 3, 19, 20 y 21. Así que, ¿qué?
arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. ¿A qué nos motiva este texto? Ya en Hechos, Nuevo Testamento. Arrepentidos y convertidos. Pero fíjense que habla específicamente a todos los que pueden oír la palabra de Dios, a todos los que se acercan y a todos los que están dudosos en su corazón. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, porque los pecados son los que van a estar enfrente del Señor cuando venga. Y si Yeshua, si no nos acercamos a la hora de Yeshua, ¿qué es lo que va a ver el Padre? ¿Qué es lo que ve el Padre? El pecado que está en nosotros. Esa es la ventaja que tenemos nosotros por encima de todos, que al acercarnos a nuestro Mesías, ¿Él qué hizo? Cargó nuestros pecados, ¿cierto? Nos purificó, nos limpió. ¿Usted está agradecido por eso? ¿De verdad? ¿O simplemente es algo que leo acá y que, no, chévere, porque no lo demuestro con mis acciones? Para que venga la presencia del Señor, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren el versículo 20. ¿Y Él qué? ¿A quién? Bueno, ¿se da cuenta? Ahí está hablando del Padre y del Hijo, para que Él envíe, ¿cierto?, a HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? De la restauración de todas las cosas. En ese periodo sí estamos, en el tiempo en que Mesías, ¿en dónde está? Yo creo que está arriba, ¿cierto? Porque aquí la Escritura dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ese tiempo es en el cual estamos, ahí sí puedo decirlo, porque vamos en ese proceso, porque todavía no ha llegado la restauración de todas las cosas, ¿o sí? Yo al contrario, veo más que degradación en todas las cosas. No sé si yo solo soy el que la veo. Sí. Inclusive acciones que a veces se tienen que uno dice, ¿de a dónde? Se deja llevar por rabias. Se mete en contiendas. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De que habló quién? ¿Por boca de quién? De sus profetas. Se da cuenta que las profetas hablaron y hablaron profecías, y la profecía todavía no se ha cumplido toda. En parte sí, pero hay una parte que falta. Ahí es donde debemos estar cuidadosos. Ahí es donde debemos estar observando, aprendiendo de lo que ya ha pasado. Miremos el versículo 8 y 9. 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, ¿cómo ven la respuesta? Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cómo ven esa relación de palabras? Él tenía una angustia, ¿cierto? Porque no entendía, y era normal que no entendiese lo que estaba pasando o lo que le estaban revelando, porque, pues, no era comprensible en su tiempo. No entendí. Y preguntó, ¿cuál será el fin de estas cosas? Igualito cuando nosotros preguntamos hoy en día, ¿sí? Lo interesante es que nuestras preguntas, ¿quién las resuelve?
nosotros mismos. Pero no se da espacio para que el Señor nos enseñe. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es que qué es lo que está diciendo, pastor? Yo las preguntas que tengo las empiezo a solucionar a través de la investigación, de la consulta, de la razón. Pero no meto para nada el componente espiritual. Yo quisiera preguntar, no para que me respondan, sino para que se lleven, ¿cierto?, esa reflexión. Cuando usted tiene dudas sobre un tema, lo primero que usted hace, ¿qué es? Espera, yo abro el computador y me siento y empiezo, ¿sí o no? Y me deleito en esto y esto sí, esto no. ¿Sí? Pero ese no es el orden adecuado. Cuando yo tengo una inquietud, lo primero que deberíamos hacer es lo que está haciendo Daniel aquí. No entiendo. De manera seguida, ¿qué dice? Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Eso nos enseña la manera de solucionar nuestras dudas. Entonces, cuando yo no entiendo algo, Señor, Padre y poderoso celestial, muéstrame estas cosas. ¿Sí? Y le oro al Padre. Y luego, ¿qué va a pasar? Pueden pasar muchas cosas. Oído lo que puede pasar, que el Señor inmediatamente por revelación le da todo. Sí, podría pasar, el Señor es el Señor, ¿cierto? Pero le aseguro que si usted ora antes después de formular la pregunta o tener la inquietud, el Señor le va a guiar en esa consulta que ahora sí puede desarrollar porque está guiado por el Espíritu Santo. Y el Señor le va a llevar al entendimiento adecuado de su palabra. ¿Se dan cuenta? Yo consulto de todas maneras. Pero una cosa es consultar buscando mi razón o satisfacer mi razón, y otra cosa es buscar queriendo satisfacer, ¿cierto?, a nuestro Señor por medio de ese trabajo de investigación. ¿O no? ¿Usted cree que los teólogos no han estudiado? Los teólogos católicos, los teólogos cristianos, los teólogos judíos, ¿ustedes creen que ellos no estudian? Entonces, ¿con qué situación yo me paro y le digo a un teólogo que ha estudiado durante toda la vida, uy, no, eso está mal? Con el entendimiento que le ha dado la palabra, pastor. Dios. Gracias, hermano. Amén. ¿Cierto? Con el entendimiento que el Espíritu Santo nos da. ¿Sí? Porque esa estructuración sale del pensamiento y de la razón del hombre. Nuestro entendimiento es entendimiento espiritual. Debemos creer eso. Y debemos seguir trabajando de esa manera. ¿Sí? De lo contrario, solo cabezones. Responde él, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no entendió lo que le estaba mostrando, ¿cierto? Por la sencilla razón que el propósito de Daniel era ¿qué? El de escribir para el tiempo del fin, no más. ¿Usted podría vivir con eso? Pregunté hace un rato. Que Dios simplemente le diga, escriba y no pregunte. Haga y no pregunte. Vaya, dígale a ese que... En el Nuevo Testamento también se ve que Yeshua actuaba de esa manera. Vaya a tal lugar, haga esto. ¿Por qué yo? Hoy en día nosotros respondemos, ¿y por qué yo no? ¿Por qué no manda a Isaac? Al fin Isaac es mi hijo, vaya. ¿Se dan cuenta? Esa sería la respuesta de quizás la mayoría de los nuevos creyentes. Ceder el paso, porque no estamos acostumbrados a ser tratados y a recibir las órdenes del Señor. En una situación y en un contexto donde deberíamos estar pegados del Padre. ¿Sí? Cada vez estamos más alejados. Tanto es que el ángel
le afirma este legado al decir que las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No son para usted, Daniel, son para nosotros. La palabra cerrada viene del hebreo 56:40. Dice las definiciones. Dice cegar, cerrar, cubrir, guardar, secreto. Algo que está oculto, algo que está cerrado, algo que no se puede ver, ¿cierto? Algo que está cubierto. Para la palabra sellar, viene del hebreo 28:56, raíz primaria, dice encerrar, cerrar, específicamente sellar, fin, firmar, sellado, sellar, sello y señalar. Esto para no dejar duda de que lo que está diciendo es que nada, no tiene que ver con usted, ¿sí? Porque te podría decir, no, es que ahí no, el sellado no es sellar, ni el cerrado es cerrado, sino que es una manera de hablar. No, es puntual. Pasemos al versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos o purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué? ¿Esto para cuándo es? ¿Para esa época? Para esta época también. Y mire que es un versículo que aclara muchas de las cosas que hemos estado mirando hoy. Muchos serán que limpios y emblanquecidos y purificados. Pero no solo habla en este verso de ellos, habla de los impíos. ¿Qué harán? O sea, que seguirán siendo malos. Eso muestra esa relación, ¿cierto? De que existe un pueblo realmente que quiere acercarse al Señor y hay otro que definitivamente será impío y seguirá siendo impío, contaminado, pecador. Dice, y ninguno de los impíos, ¿qué? Asómese, vaya, dígale a los de al frente. Dígale, Yeshua está por venir, a ver qué le dice. ¿Y qué se va a gastar? ¿Sí se da cuenta? A los del frente, a los del bar del frente. Tenemos al frente un bar, a veces por eso los de la internet de pronto escuchan ruidos, ¿cierto? De alboroto, cosas de esas. Podríamos pasar y decir, Yeshua viene. Lo primero que dicen, ¿y qué va a gastar? Así porque no entienden el concepto, ¿sí? A no ser que el Señor tenga uno específicamente para ser llamado. Los piadosos serán purificados desde luego por las tribulaciones profetizadas y entenderán que el fin está cerca, pero los malvados desde luego no entenderán en lo absoluto. Así se lanzarán a su propia ruina. Primera de Pedro 1:6-7 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿se entiende esto? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. Es un tiempo. Uy, pero es que esta enseñanza está como muy extrema, ¿no? Porque a nosotros, siempre a mí, tiene un propósito el ser afligidos, ¿cierto? Para que nuestra fe sea puesta a prueba. Porque todos aquí decimos gloria a Dios, Yeshua HaMashiach, amén. ¿Sí? Baruch Hashem, ¿qué más podemos decir? Pero lo decimos aquí. Y en las pruebas, en las dificultades, en las enfermedades, muchos, inclusive por solo pensar diferente, ya están desconfiando del Mesías. ¿Y esa es la fe que tienen? ¿Esa es la fe que tienen? Hasta ahí les llegó todo el camino, ¿cierto?, que el Señor les ha otorgado. Pensemos en eso. Llama la atención que ningún impío
dice atenderá. Esto explica el porqué de algunas personas que escuchan lo mismo que nosotros deciden no creer. Porque es que así como uno entendió, uno trata de enseñarle a muchas personas, ¿o no? Pero no entienden. No entienden. Y lo que para uno es totalmente claro, para ellos dicen, no, pero es que ¿en dónde? ¿De dónde sacan eso? Esto sí, pero esto no. Continuemos, miremos Apocalipsis 22, 10, 11 y 12. Y me dijo, no sellé las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. El que es injusto, mire cómo se une. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí no se está dando una licencia para hacer lo que se quiera hacer. Aquí lo que se está haciendo es una reflexión sobre la gente, o más bien lo que la gente hace continuamente. Lo que el Señor está tratando de decir, o el escritor está tratando de decir es, siga portándose mal, como cuando la mamá le decía a uno, siga así, papito, siga así, eso, siga cansando. ¿Ah? Y el siga cansando era una voz contraria que le estaba diciendo, quieto hermano, o se va a arrepentir. ¿O no se acuerdan? ¿Solo también me pasó a mí? Ah, bueno, es lo mismo. El Señor le está diciendo, bueno, el que sea injusto, todavía sea injusto. Eso habla de nuestros negocios afuera. ¿Qué tan injusto usted sigue siendo? ¿Qué tan ladrón, si podríamos decir, sigue siendo? ¿Qué tan mentiroso o mentirosa puede seguir siendo? El Señor hoy le está diciendo, siga así, que va a llegarle gozo, ¿yo? ¿Y cierra cómo? ¿Cómo cierra? He aquí, yo vengo pronto. Pero no viene solo, viene con un galardón, ¿cierto? Acompañándolo. Ese galardón solo se va a otorgar a las personas que se han acercado, han decidido acercarse al Padre genuinamente. No es que yo crea que sigo al Señor, a los que creen que sigan al Señor, que sigan creyendo. ¿Sí? Aquí se trata de una relación más puntual, ¿sí? Algo más íntimo. Ahora, usted no haga las cosas para Dios esperando el galardón, porque eso inmediatamente lo ¿qué? Descalifica. No, es que yo hago porque es que yo quiero un galardón más grande. Entonces, ¿sí? No somos Boy Scout, no. Que hacemos las cosas por banderitas, por niveles, por no. Nuestras obras han de ser por agradecimiento al Padre, ¿listo? Pero también muestra la realidad del mundo, desde luego. Hay quienes dicen que pueden seguir haciendo lo que quieren, inclusive dentro de las quejiladas. Hay quienes piensan, no dicen. Hay quienes piensan y dicen, yo sigo haciendo, para ellos mismos dicen, y la prueba es ¿cuál? Que siguen haciendo lo que quieren, que siguen haciendo como quieren. Esa es una relación puntual. Vamos a mirar el versículo 11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, gracias, habrá 1290 días, ¿cierto? En cuanto a esta época, esto es un comentario, ¿cierto? Ahí está la fuente. En cuanto a esta época, que probablemente es germinante y múltiple,
la profanación del templo por Antíoco en el mes de, ahí está la fecha, ¿cierto? Hasta la resurrección del culto por Judas Macabeo. Es puntual, ¿cierto? Y ahí muestra los días, dice según la era de los seleucidas, que ya los hemos visto, 1290 días, pasaron 45 días más antes que muriera Antíoco en el mes Shevat, ¿cierto? De el 148. Terminando así las calamidades de los judíos. Pero ahí dice, pero la Roma pagana después de la muerte del Mesías, ahí dice Cristo, dice por Mahoma, por el antimesías, la culminación de la Roma apóstata, la abominación, tiene que llegar a su colmo. Fíjese que este autor parte desde Antíoco y lo encierra o lo lleva hasta el tiempo, ¿cierto?, escatológico. Dice, así como pasó en esa época, así pasará en el tiempo futuro, ¿sí? Donde, ¿qué se va a ver? Abominación. Donde se va a ver, ¿qué? El colmo de los colmos, la tapa de la maldad, ¿cierto? Allí es donde se ve y dice, y llena de la medida de la iniquidad, antes que venga Cristo, 1290 días. Un mes más allá del tiempo y mitad del tiempo, que es lo que dice el versículo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ya todos sabemos de eso. Hace esa relación y por eso es que muchos dicen e interpretan que para que se dé la realidad del último tiempo, tiene que existir un templo, tiene que existir un lugar santo para que nuevamente se ejerza o se desarrolle esa condición de abominación, para que se pueda llamar. ¿Es difícil? No, no es difícil. Ya hemos mencionado también que ahora viene la construcción de ese nuevo templo que ya se está anunciando desde hace unos años, no por nosotros lo estamos diciendo toda la vida. Ahora lo interesante es que los mismos judíos están diciendo que ya lo pueden construir, que ya lo pueden hacer. Eso propone la realidad de que va a haber templo, ¿o no? Que no le pase lo de Santo Tomás, ¿no? Hasta que no vea, no creo. No hay necesidad. Usted entra ahorita a la internet y ya puede mirar absolutamente todo lo que va a tener el templo por dentro. ¿Sí? ¿Hay una menorá? Ya hay una menorá. ¿Sí? ¿Ya están todos los sacerdotes? Ya están todos los sacerdotes de línea levita, ¿sí? Tal como los pide la Escritura. Pero es que ellos no saben matar. No, ya están haciendo, ¿cierto?, prácticas matando, así como yo hago. No, ellos obviamente con toda la técnica y la situación. Yo me estoy entrenando para matar un chivo, ¿cierto?, para Pésach. Ellos se entrenan para hacer las ofrendas del Padre. Ya usted puede ver por la internet. Todas las copas, las cucharas, los utensilios, ya están todos ahí. Los instrumentos, ¿se han visto? Usted los ve curiosamente, sí, son rabinos con el libro, la escritura y tallando el instrumento musical, siguiendo órdenes de la escritura detallada, para que digamos, pero es que eso es de dónde, o sea, no va a haber ese templo. Ese templo va a congregar ¿a quién? A todo el mundo. A todo el mundo va a congregar. Se lo aseguro. Y ese ser carismático va a permitir que eso suceda. Porque él lo que quiere es eso, llamar la atención y luego ¿qué? Desbordarse contra los que hay que desbordarse. Y entonces ahí, metámosle esta tendencia, ¿cierto?, de protección animal, metámosle esta tendencia ambiental, entonces ni queman, ¿cierto?, ni sacrifican,
y licencia de construcción si quiere. Así se obra, ¿cierto? Muy bien, sigamos ahí, miremos Apocalipsis 12 del 1 al 6. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, apareció en el cielo una gran señal. Mire, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. La mayoría de exégetas dicen que esto hace relación ¿a quién? A Israel. A Israel. A Israel. La mujer es Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estas estrellas del cielo, ¿quiénes son? Ángeles caídos. Bueno, van en caída, ¿cierto? Dice, listo. Bueno, para el caso ya. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regiría con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado por Elohim, ¿cierto?, para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar apartado por Dios para que allí se sustente ¿por cuánto? 1200. Ahí está. La misma relación. Muchos dicen que esta época es la época exacta en la que el diablo va a venir, mejor dicho, no tiene entrada en el cielo y es arrojado directamente a la tierra. ¿Para qué? Para hacer esa gran persecución. ¿Sí? Y ahí no está el Balaj, no está Miguel. Miguel estuvo arriba, ¿cierto?, en esa situación. Entonces, como sabe que tiene poco tiempo, viene a arremeter directamente ¿contra quién? Contra el pueblo, ¿cierto? ¿A dónde va a ser sustentada? En el desierto. Esto nos da luces de que de pronto el Señor nos va a guardar. De hecho, nos va a guardar, ¿cierto? Pero necesitamos tener esa condición de ser creyentes fieles al Padre. Vamos rápidamente, ya se va a acabar el tiempo. Dice Mateo 24:15, ¿cierto? En adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda nuevamente, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 19. ¿Qué dice? Mas hay de los que estén de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra vida no sea que en invierno ni en día de Shabbat, ¿cierto?, ni en reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Todos esos textos se unen entre sí. Versículos 12 y 13 del libro de Daniel. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, ¿y qué? Sí, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Se cree que ese tiempo de 45 días, más que el Mesías, más que el Mesías tomará para llamar a sus escogidos. O sea, ese tiempo de 45 días es el que Mesías tomará para llamar a los escogidos, después de ese tiempo de arrebatamiento, ¿cierto? Más o menos, listo. Otros dicen que es el tiempo que se da para arrepentirse a los judíos naturales. Pero no, ahí ya no, ¿listo? Pero yo les digo lo que dicen. Dice el versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sí? Propone también que el cumplimiento es para el tiempo definitivamente final. ¿Cuándo qué?
cuando los muertos resuciten. Daniel murió, sí, murió. ¿Dónde está? Muerto. ¿Dónde estará? Resucitado. Igual que nosotros esperamos serlo, ¿o no? Amén. 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 Por Dios santo. Sí. Voy a ver si voy a colocar unas grabaciones allá. Amén. Amén. Uy, para que todo el mundo. Digo yo, ¿no? Eso caería en la clasificación de engaño, ¿cierto? No hay que hacerlo. Y tú irás hasta el fin, le dice a Daniel. Reposarás, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Lo que está diciendo es que la vida de Daniel tuvo un propósito: servir al Señor. Y ese servicio ciertamente va a ser recompensado. Directamente se lo dicen a él, no se lo mandaron decir, no lo leyó en ningún lado. A él se lo dijeron, porque él vivió una vida conforme a los estándares del Padre, ¿sí? Porque tuvo que pasar muchas situaciones, pero se mantuvo. Porque estuvo en medio de gobiernos hostiles. ¿Cuántos? Varios. Haga la cuenta, varios. Hostiles. ¿Y en dónde estuvo él? Ahí. Todo el mundo lo refería a él como un creyente perfecto de Adonai, de Hashem, de Jehová. ¿Y a nosotros cómo nos señalan? ¿A nosotros cómo nos señalan hoy? Sería bueno preguntar. Muestra la culminación de la profecía y la esperanza de resurrección para Daniel, pero también para todo aquel que decide en su corazón seguir a Jehová, ¿cierto? Y a su Hijo, nuestro Mesías. Ahí está. Rápidamente, 12 de Apocalipsis 11, 15 al 18. Para acabar en esta noche. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo gran voces en el cielo que decían, ¿se acuerdan del séptimo ángel? Los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Elohim, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ya pasó esto? Todavía no ha pasado. Así que todavía nos falta libro. Todavía nos falta libro. Amén. ¿Qué debemos hacer? Caminar hacia esa realidad. No hay nada más que hacer. Vamos a colocarnos en pie. Hemos acabado el libro de Daniel y damos gracias al Señor porque nos permitió estudiarlo, leerlo, comprenderlo.